Bueno, antes que nada, buenas noches. Ahí si está haciendo este video. Pues más que nada un repaso de lo poco que me hice del Streptococcus. Disculpa si me trago. Es apenas ahorita lo acabo de acabar. Bueno, no lo he acabado porque pues es mucho. Apenas esta es la primera parte para ver cómo sale. Pues aquí vamos. Bueno, el Streptococcus pyogenes. Previamente, para hablar de Streptococcus pyogenes, hay que hacer una pequeña introducción sobre los estreptococos. ¿Qué son los estreptococos? Los estreptococos son bacterias que van a tener la característica de formarse en cadenas en forma de filas, o sea, se van a acomodarse en hileras, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, tienen esta forma de granos o de bayas que parecen como forma ovoides. Entonces, son bacterias en formas de granos que se van a agrupar en hileras como tal. La diferencia radica de los estreptococos con los estafilococos, que los estafilococos se van a agrupar en forma de racimo, de uva. Por eso se les conoce comúnmente como estafilo en forma de racimo, estrepto en forma de hilera. Esto es la base. Teniendo esto en cuenta, los estreptococos los podemos clasificar en dos tipos. Eh, en dos criterios para evaluar. Eh, la hemólisis y la clasificación del Langerfeld. Recordemos que la hemólisis es la capacidad que tienen estas bacterias de poder destruir a los eritrocitos. Entonces, lo comúnmente para el diagnóstico, para poder clasificar a las bacterias, se lleva a cabo un medio de cultivo que se conoce como agar de sangre, en una caja Petri, como se puede ver ahí en esa imagen. Entonces, se pueden a clasificar en tres tipos: en alfa hemolíticos, en beta hemolíticos y en gamma hemolíticos. Los alfa hemolíticos van a tener la característica de que van a haber una destrucción incompleta de eritrocitos. Se va a caracterizar por ver una baja hemoglobina y en la pigmentación o el aspecto del medio de cultivo va a ser verde, va a haber un pigmento verde. En cambio, los beta hemolíticos van a haber una destrucción completa de la agar de sangre, como se puede ver aquí, va a haber un aclaramiento de la placa Petri. En cambio, los gamma hemolíticos tienen la diferencia de que no son hemolíticos. Como tal, vemos que la actividad hemolítica es muy baja. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos clasificarlos bajo estos criterios. Estos criterios son muy importantes porque, pues, sin ellos no existiría la taxonomía de esta clase de bacterias. Y tenemos la clasificación de Langerfield. ¿A qué se refiere la clasificación de Langerfield? Es aquella que le va a otorgar a los estreptococos esa cualidad. Se caracteriza porque no se puede clasificar en estreptococos alfa hemolíticos, solo en estreptococos beta hemolíticos. Por lo cual, los estreptococos alfa hemolíticos se pueden clasificar de otras formas, como por ejemplo las reacciones bioquímicas. Entonces, la clasificación de Langerfield se basa en que cada estreptococo beta hemolítico contiene en su pared celular un carbohidrato que lo hace diferente al resto. Por ejemplo, el grupo A contiene rafnosa en acetilglucosamina, el grupo B polisacarida de rafnosa glucosamina y así sucesivamente. Teniendo esto en cuenta, podemos ver aquí la clasificación de cada una de las bacterias. En este caso, nuestro protagonista del día es el Streptococcus pyogenes, que vemos que es de tipo beta hemolítico, por lo cual va a causar una destrucción completa del agar de sangre y va a haber un aclaramiento. Vemos que su sustancia específica del grupo de Langerfield es tipo A, por lo que corresponde a la rafnosa N-acetilglucosamina, y vemos que su hábitat principal es la garganta y la piel. Porque recordemos que el Streptococcus pyogenes es una de las bacterias que infecta lo que es la vía respiratoria superior. Teniendo esto en cuenta, pasamos al tema principal, que es Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes recibe el nombre porque recordemos que es un estreptococo. Se forma cocos en hileras en cadena india. Entonces, estrepto porque es flexible. De alguna forma tiene una gran diseminación. No tiene flagelos, es algo a tener en cuenta, y no tiene esporas. No forma esporas. Es en forma de granos o de valles, por eso recibe el nombre de coccus. Y ponen el apellido Piógenes por la característica que tiene de formar lesiones purulentas. Es un gran formador de pus. Pasamos a la morfología.
Ya recordemos que los estreptococos son entonces de forma ovoide. Algo que se me olvidaba pasar es que pueden ser a menudo de aspecto diplocóxico. O sea, algunas veces pueden ser dos, acompañados de solamente dos esferas como tal. Y esporádicamente en algunos casos pueden formar bastones, pero esto es muy raro que sepamos. Son gram positivos en la tinción, por lo cual se van a teñir de morado, aunque tienen la capacidad de que cuando mueren esta tinción se va descolorando y pueden ser gram negativos, se pueden teñir más rojizos. Entonces, ¿cómo va a estar compuesta la morfología? Por un lado tenemos a la membrana celular, que va a tener la característica que va a ser un medio de anclaje de la proteína M. La proteína M es aquella que le va a dar es aquella adesina. ¿Adesina a qué se refiere? Que va a anclar la bacteria a las células epiteliales. Le va a tocar esa unión con las células epiteliales. No solamente lo va a trabajar sobre la proteína M, lo hace con ayuda de otros factores como lo es las fimbrias. Recordemos que las fibras son aquellos pelitos que salen, que se encuentran en la bacteria y van a estar cubiertas de ácido lipoteicoico y proteína M, por lo cual son un componente esencial para la unión con las células epiteliales. Teniendo esto en cuenta, la cápsula también es otro de los componentes principales de cualquier bacteria. En este caso la cápsula va a tener esa característica de que va a estar hecha de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es importante debido a que, recordemos un poco de histología, el tejido conjuntivo se encontraba hecho de este componente, por lo cual si la cápsula está hecha de ácido hialurónico, de alguna forma le permite ese camuflaje, impide la fagocitosis como tal. Aunque si nos vamos más técnicamente, la fagocitosis es dada por una unión con la proteína CD44, que es la proteína fijadora de ácido hialurónico, que está presente en las células epiteliales. También el ácido hialurónico hace que en algunos medios de defensa del sistema inmune pueda haber una confusión. Los linfocitos, recordemos, que son nuestros principales combatientes. Sin embargo, tienen errores. Y uno de los principales errores es que detectan este ácido hialurónico, se van con la finta, a lo mejor hay una resistencia, ya no pudieron con la infección y ven que hay ácido hialurónico, o sorpresa, en otros tejidos también hay ácido hialurónico y empiezan a atacar esos tejidos. Ejemplos claros, el corazón y los riñones. Y de ahí se derivan dos de las manifestaciones clínicas importantes de Streptococcus pyogenes, que es la glomerulonefritis y la fiebre reumática. Bueno, teniendo esto en cuenta, pasamos al apartado de toxinas y enzimas. Las principales enzimas van a ser aquellas, como por ejemplo la streptocinasa, también conocida como fibronidicina, que va a tener la capacidad de transformar el plasminógeno en plasma. Esto le va a causar una capacidad de permitirle a las bacterias salirse de coágulos sanguíneos, además de que va a digerir la fibrina y otras proteínas. La desoxirribonucleasa le va a facilitar la propagación de los estreptococos en los tejidos y por ende va a encargarse de degradar el ácido desoxirribonucleico. Bueno, y la hialuronidasa, pues como su nombre indica, va a destruir o degradar el ácido hialurónico, que recordemos se encuentra en el tejido conjuntivo de los órganos, y esta destrucción va a permitirle a la bacteria mayor diseminación, porque va a tener vía libre hacia los vasos sanguíneos, porque recordemos que el tejido conjuntivo era como tal vascular. Recordemos la característica del tejido conjuntivo laxo, que era muy vascularizado por pequeños capilares. Entonces, esta cualidad le va a permitir diseminarse. Y por otro lado tenemos a las exotecinas pirógenas, que estas son muy importantes a tener en cuenta porque gracias a ellas es que se manifiestan tanto la fiebre reumática como la glomerulonefritis, además de los síndromes de choque tóxico y la fiebre escarlatina. ¿Cómo funcionan las exotocinas pirógenas? Van a estimular a los linfocitos T. Una vez que estimulan a los linfocitos T, porque van a unirse al complejo mayor de histocompatibilidad 2 de la región V beta. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que los linfocitos T liberen citocinas y medien el choque y la lesión tisular. Esto es un dato a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos a las hemolicinas, que como su nombre lo indica, van a encargarse de destruir los glóbulos rojos a los eritrocitos, por lo cual puede ocasionar anemia como tal, anemia hemolítica. La streptolicina O
y la streptomicina S son los dos principales eh, enzimas de esta bacteria. La streptolicina O tiene la característica de ser cardiotóxica, mientras que la streptolicina S es nefrotóxica. La streptolicina O se puede inhibir con la presencia de oxígeno, en cambio la streptolicina S no tiene esa capacidad. Pasamos al tema principal, que son las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se va a manifestar las infecciones como tal? Bueno, se pueden dividir en enfermedades atribuibles a la infección. Disculpa. Entonces, pasamos como tal a las que son dérmicas. La erisipela. La erisipela, podemos ver en la imagen, van a ser lesiones eritematosas, donde podemos ver un enrojecimiento de la zona, va a haber una inflamación masiva endurecida. Entonces, los pacientes pueden presentar escalofríos, fiebres, linfadenomegalia y leucocitosis. Es muy característica como tal la erisipela y también se puede conocer como síndrome de la piel escaldada. Había leído en otras biografías. Por otro lado tenemos la celulitis, que esta es a comparación de la erisipela, es transmitida por traumatismos leves, quemaduras, heridas o incisiones quirúrgicas. Entonces, puede ocasionar dolor, hipersensibilidad, eritema, un edema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una erisipela y una celulitis? Te estarás preguntando. En que la erisipela, como se puede ver en la foto, se nota más el tejido sano del tejido dañado, mientras que la celulitis, la lesión no está tan elevada y no está bien definida. Eso es a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos la fascitis necrosante, que esta va a estar desarrollada en zonas profundas del tejido subcutáneo. Se va a caracterizar por una infección de las fascias superficiales de los músculos y se puede extender a la destrucción de los músculos, una miositis, inflamación y tejido adiposo. Esto también puede tener un diagnóstico diferencial con otra bacteria, que recordemos que se conoce como Clostridium perfringens, que ocasiona lo que es la gangrena gaseosa. Sin embargo, esto es otro tema de otro momento. En cambio, la fascitis necrosante es causada por el Streptococcus pyogenes y es un dato a tener en cuenta porque puede ocasionar un síndrome que hablaremos a continuación. Por otro lado, obviamente, como cualquier bacteria, puede diseminarse por la vía sanguínea. Recordemos que la hialuronidasa le daba esta vía porque podía diseminarse por los capilares del tejido conjuntivo. Entonces, si hay septicemia, puede viajar a cualquier parte del órgano. Hoy sí pasamos a las enfermedades atribuibles a la infección local. Por un lado tenemos a la faringitis. La faringitis es un síntoma a tener muy en cuenta, debido a que la faringitis la presencia de faringitis puede ser muy importante en el diagnóstico de fiebre reumática y de fiebre escarlatina. Entonces la faringitis la podemos subdividir en lactantes, niños pequeños y en niños mayores y adultos. En lactantes y niños pequeños va a caracterizarse por una rinofaringitis subacuda de la secreción serosa y líquida. ¿Qué quiere decir? Va a haber una inflamación de los senos paranasales. Recordemos que son cavidades que se encuentran con secreciones. Si se encuentran con secreciones van a causar una inflamación. Entonces la rinofaringitis básicamente es eso. Va a haber poca fiebre, es algo muy a tener en cuenta porque en cambio en niños mayores y adultos hay mayor aumento de fiebre. En el caso de que en algunas ocasiones pueda llegar la bacteria a otros lugares de la vía respiratoria superior, como lo es el oído medio, recordemos, el oído medio está conectado a la faringe por lo que es la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Entonces puede ocasionar una inflamación y puede ocasionar otitis. Entonces sí podría ocasionar en algunos casos lo que es sordera como tal. También puede llegar a lo que son las celdas mastoides del hueso temporal, que recordemos son regiones huecas, son celdillas que pueden también, como pasaba con los senos paranasales, pueden infectarse y pueden ocasionar secreción purulenta, una mastoiditis, una inflamación, pero son en casos muy propios. Por otro lado, hay una adenomegalia cervical de los ganglios linfáticos que se encuentran en la región del cuello. Estos que se caracterizan por ser indoloros. Por otro lado, en niños mayores y adultos va a presentarse la que es una rinofaringitis intensa, una amigdalitis, fiebre alta. Recordemos, era un dato a tener en cuenta porque en lactantes y niños pequeños la fiebre era poca,
Va a haber edema en las mucosas con exudado purulento y adenomegalia cervical que presentaban en otras etapas, en lactantes y en pequeños, era indolora, en este caso va a ser dolorosa al tacto. Esto es un dato a tener en cuenta. Entonces, la faringitis es importante porque también es la más frecuente, la faringitis estreptocócica más frecuente es dada por esta bacteria. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estos criterios. Pasamos ahora al impétigo. El impétigo básicamente es otra afección dermatológica, también es conocido como pioderma. Es una infección local de las capas superficiales de la piel. Va a constar de vesículas superficiales, como se puede ver en la imagen, que se van a romper y se van a empezar a formar costras cubiertas de pus. Da esa apariencia, algunas literaturas le dan la apariencia de que es miel, una boca, una boca cubierta de miel. Se le dice que puede ser una analogía muy al impétigo. Entonces es un dato a tener en cuenta. El impétigo también tiene la característica de que se puede diferenciar o puede complicar el diagnóstico con otra bacteria que se conoce como Staphylococcus aureus, que también forma parte del temario de biomicrobiología, pero que más adelante abordaremos en otra ocasión. Por último, tenemos a dos de las principales enfermedades que puede ocasionar lo que es estreptococcus, que es el síndrome de choque tóxico estreptocócico y la fiebre escarlatina. El síndrome de choque tóxico estreptocócico se va a caracterizar por choque, bacteriemia, insuficiencia respiratoria y falla múltiple orgánica. En esto se va a dar diferentes susceptibles a lo que son infecciones de los tejidos blandos, recordemos, miositis y lo que era la fascitis necrosante. Y por último tenemos a la fiebre escarlatina, que esta va a tener la característica de ser acompañada por una faringitis. Una faringitis que se va a caracterizar porque va a haber una exantema en el tronco, 24 horas pasadas la evolución, que esta se puede se puede extender a las extremidades inferiores, lo que va a causar este famoso cuadro de fiebre escarlatina, además de que puede haber una descamación de la lengua, lo que va a formar ese aspecto de fresa que algunos autores le dan. Y pues esto sería todo en cuanto a la primera parte, porque la verdad es mucho de Streptococcus pyogenes. Todavía falta hablar un poco sobre lo que es la glomerulonefritis aguda, lo que es la fiebre reumática, ahondar un poco en el diagnóstico y en el tratamiento, pero pues a lo mejor lo haga en otro video. Muchas gracias, espero que se entienda y hasta la próxima.